Capítulo 3 de la Ley Helms-Burton. Ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton es una ley muy injusta y creo que hablo por todos los cubanos cuando digo que no estamos de acuerdo con ella. No estamos de acuerdo en que se aplique. No estoy de acuerdo con esa ley, porque esa ley es muy injusta. Es increíble poder pensar eso. No estamos de acuerdo con eso porque el pueblo cubano nunca va a aceptar humillarse a los Estados Unidos. Es una cosa muy loca. No tiene pies ni cabeza. Es un sinsentido y sobre todo que los cubanos que están allá no piensan en los cubanos que estamos aquí y en el futuro de este país, que también puede ser de todos los cubanos que están fuera y dentro de este país. Somos revolución, somos patria, somos legalidad, somos revolución. Numerosos colectivos laborales y estudiantiles en esta provincia de Las Tunas expresan de manera rotunda el rechazo a la ley Helms-Burton, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba desde 1996 como continuidad de similares políticas que afectan a la isla desde el nacimiento de la revolución. Las voces de condena se han hecho sentir en la empresa de aceros inoxidables Asinoc Las Tunas, la empresa láctea, la terminal de azúcar a granel Puerto Carúpano y en los ingenios azucareros. Buenos días, bienvenido a Somos Revolución, propuesta de los servicios informativos de la radio en Las Tunas para analizar y conocer en detalles cómo surge la ley Helms-Burton, en qué consiste sus 4 títulos y por qué esa ley no es aplicable en Cuba. Una semana más me acompaña el profesor Eugenio Ramos. Eugenio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Julián. Y ya lo prometíamos en la emisión anterior. Hoy dedicamos Somos Revolución a la situación histórica en el momento de la aprobación de la ley Helms-Burton. Eugenio. La ley Helms-Burton fue aprobada en el Congreso de los Estados Unidos en 1995 y ratificada por el presidente William Clinton en marzo del 96. En 1995 el imperialismo norteamericano disfrutaba la gloria de haber quedado como único polo de superpoder en el mundo, pues la bipolaridad a la que la humanidad había llegado después de la Segunda Guerra Mundial había desaparecido con la desaparición del sistema socialista mundial. Tras la caída del socialismo real en Europa, el socialismo fue traicionado, los partidos comunistas, socialistas y obreros que conducían la construcción y el desarrollo de la nueva sociedad cometieron gravísimos errores en la dirección política que provocaron crisis de gobernabilidad que se hicieron irrevocables, irreversibles, y aquel poder se derrumbó. Los norteamericanos y sus aliados consideraron llegado el momento de la supremacía absoluta del imperialismo capitalista en el mundo, porque un solo polo de fuerza económico, militar y político se presentaba ante sus ojos, el de ellos. En 1994, William Clinton está gobernando en condiciones muy incómodas. Él es demócrata. Los republicanos tienen amplia mayoría en el Congreso y descalifican su gestión al frente del Ejecutivo. Jesse Helms ha concebido 10 puntos para revocar y corregir la política exterior del presidente Clinton. Las posiciones más reaccionarias y de pretensiones hegemónicas hacia el mundo son acogidas con mucho entusiasmo por un Congreso fascistoide, convencido de que no hay fuerza económica, militar ni política capaz de oponerse a sus designios en el mundo. El muro de Berlín ha caído hace ya varios años. Por otro lado, en 1995 también, por causas fundamentalmente de carácter externo, como lo fue la ya referida implosión del sistema socialista mundial, Cuba está, hace 5 años, en una aguda crisis económica y muchos esperan en el mundo que de un momento a otro el gobierno revolucionario de la República de Cuba caiga, como cayeron todos aquellos gobiernos europeos que fueron sus aliados y que ayudaron mucho en los avances económicos y sociales que el socialismo había logrado en Cuba. Pero Cuba no caía. Y contrariamente a lo esperado, ya en 1995 la crisis económica en el país había tocado fondo y comenzó, aunque tenue, un proceso de recuperación. Lo más reaccionario de aquel Congreso norteamericano encabezado por Jesse Helms concibió una nueva ley para arreciar el bloqueo y acelerar la derrota del socialismo en Cuba, con una guerra contra su gobierno, pero fundamentalmente contra su pueblo, que se resistía a presiones externas para cambiar el curso de su historia. Con la ley Helms-Burton, consideraron sus patrocinadores y aliados, se daría la estocada final al gobierno antiimperialista de Cuba. En el momento de la aprobación de la ley en el Congreso norteamericano en 1995,
el presidente Clinton la consideró inoportuna, pues apreció que el título 3, que otorgaba el derecho al gobierno norteamericano de sancionar a terceros países por mantener relaciones económicas, comerciales y financieras con Cuba a contrapelo de las prohibiciones establecidas por el bloqueo, traería dificultades en las relaciones de Estados Unidos con sus aliados. El presidente Clinton no firmó la ley Helms-Burton en el momento en que la recibió de la Casa Blanca, procedente del Congreso, para su ratificación. También las organizaciones contrarrevolucionarias cubanas radicadas en los Estados Unidos, creadas, entrenadas y financiadas por los poderes norteamericanos y dirigidas como una fuerza más contra su propio país, consideraron desde principios de los años 90 que había llegado el momento de intensificar sus acciones hostiles contra su pueblo para acelerar la caída del que apreciaban como debilitado y moribundo ya socialismo en Cuba. Recordemos que tenemos un correo electrónico tiempo21@rvictoria.icrt.cu. Escriba y haga su pregunta. Eugenio, en 1996 se produce un hecho que provocó el aumento de la histeria anticubana por parte de los sectores más recalcitrantes en los Estados Unidos. Fue el derribo de las avionetas del grupo Hermanos al Rescate. Eugenio, ¿este hecho tuvo algo que ver para que la ley Helms-Burton fuese aprobada? Sí, la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate, una flotilla aérea creada con aviones dados de baja de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y donados a José Basulto, líder de dicha organización, con licencia operativa para actuar contra Cuba desde una base aérea de los Estados Unidos, consideró llegado el momento de trascender sus límites de actuación sobre el estrecho de la Florida y penetrar en el espacio aéreo nacional de Cuba, legítimamente reconocido a nivel internacional, penetrando incluso en el territorio nacional cubano, sobrevolando el malecón habanero y realizando riegos masivos de propaganda contrarrevolucionaria, filmando ellos mismos estas provocaciones y divulgándolas por la televisión de Miami, haciendo méritos para su expediente de actuación contra la soberanía y el socialismo en Cuba. La dirección de la revolución decidió impedir la repetición de tales hechos violatorios de la integridad y la soberanía del espacio aéreo y el territorio nacional cubano, no sin antes reiterar la denuncia de tales hechos ante el gobierno de los Estados Unidos, con los datos y precisiones suficientes para que el Poder Ejecutivo norteamericano, con la autoridad y la responsabilidad que le confieren sus leyes, abortara dichos actos contra Cuba desde su territorio, responsabilizándolo con las consecuencias que estas provocaciones podrían acarrear de continuar las mismas, que no quedarían impunes. El 24 de febrero de 1996, los aviones de Hermanos al Rescate, en flagrante violación de la soberanía cubana y del derecho internacional, penetraron en el espacio aéreo cubano. En respuesta, y con legítimo derecho, la Fuerza Aérea Cubana interrumpió ese vuelo. Lo más guerrerista del poderío militar norteamericano exigió al presidente responder inicialmente con un golpe quirúrgico sobre las bases aéreas cubanas. Fuerzas moderadas dentro del sistema político propusieron al presidente aprobar la ley Helms-Burton. El presidente norteamericano no fue honesto y no tuvo el valor de reconocer su responsabilidad con lo sucedido, ni la obligación del gobierno norteamericano de no dejarse arrastrar a confrontaciones de ese tipo por intereses mezquinos de minorías interesadas, por un lado, en supremacías universales inviables y por otro, en desconocer la soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos. William Clinton firmó la ley. Interesante su intervención, Eugenio. Lo esperamos la próxima semana. ¿Qué tema nos propone? Ya para la próxima semana veremos ¿para qué la ley Helms-Burton si ya existía el bloqueo? Perfecto, lo esperamos aquí. Gracias a Eugenio Ramos, profesor de la Escuela Provincial del Partido Comunista de Cuba, acá en Las Tunas. Somos Revolución. Les acompañamos Eugenio Ramos y Julián Velázquez. El reencuentro será la próxima semana por esta emisora. Buenos días. Somos Revolución. Somos Patria. Somos Legalidad. Somos Revolución.